Israel, pueblo del Eterno. Deseo a esta hora que la bendición de nuestro Abacados sea llenando nuestras vidas. Agradecidos con nuestro Padre porque nos ha permitido llegar hasta este día y hasta este momento. Y nos da la oportunidad de poder hacer algo que nos gusta demasiado, y es escudriñar los secretos del reino. Si hay un tiempo, o si hubo un tiempo en el que es importante conocer los secretos del reino, es este tiempo, porque nosotros hemos llegado al fin de los tiempos proféticos, y es nuestro deber indagar sobre los asuntos del reino, ya que esto tiene que ver con nosotros. Quiero decirles que nosotros tenemos temor a lo desconocido. Lo que no conocemos nos produce temor, pero cuando conocemos un camino, aunque tenga algunos baches, aunque tenga algunos pedazos de camino malo, pues cuando, por ejemplo, somos conductores y ya hemos transitado ese camino, no tenemos temor. Así que yo les invito en este Shabbat a no tener temor, a que vivamos este tiempo final, este tiempo profético que nos ha tocado, con la certeza de caminar por el sendero correcto, ¿verdad? Por eso la importancia de las profecías. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Allí está nuestro hermano Alfonso Colmenares, en Chile. Una bendición para nuestro hermano, para su familia y para todas las personas que en este país tienen la oportunidad de conectarse con nosotros. Andrés Pérez Caballero, Shabbat Shalom. Que la bendición del Eterno sea con tu familia en este Shabbat. Donaires Morales Ruidías, la bendición, la verajá del Abacados sea con su familia en este día. Ahí tenemos a Andrés Romero, bendiciones, siervo del Eterno. Que esta bendición que el Eterno ha decretado para este Shabbat pueda llegar a tu casa con poder. Y a todos los que a esta hora, entendiendo que tenemos un plato servido, una mesa que nos espera cada Shabbat, acuden a este llamado. La bendición del Eterno sea con todos ustedes. Quiero recordarles que si estas enseñanzas son de vida eterna para usted, permita que la palabra del Eterno se convierta como una fuente dentro de usted que brota para vida eterna. Así que yo les invito a que compartamos estas verdades. Así usted también se convierte en un sembrador del reino, ¿verdad? En un sembrador del reino. Vamos a esperar allí que 2 personas más se conecten para pedir la bendición de nuestro Padre Eterno en el estudio de esta parashá, que está emocionante. De verdad que llegamos al final del libro de Bereshit, y esto, mis amados, es como si toda la información se comprimiera, toda la información se condensara cuando llegamos al final de este libro. Recuerden que Bereshit es Reshit, o principio, comienzo, y que cuando nosotros entendemos, nos tomamos el trabajo de ir desentrañando, de ir aprendiendo a leer los planos del plan de redención nuestra en el libro de Bereshit, entonces podemos entender todas las escrituras, y ya no vamos a ver las escrituras como fragmentadas, sino que tendremos la visión de mirar las escrituras como un todo. Vamos a ver el cuadro completo cuando nosotros dedicamos el tiempo con deseo, con tefilá, con ruego, con oración delante de nuestro Padre, para que Él sea nuestro moré, sea nuestro maestro, el Ruach HaKodesh nos enseñe y nos muestre los secretos del reino. Vamos
Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición de nuestro Abba en esta tarde de Shabbat. Amo del universo, bendecimos tu Shen Gadol, tu gran nombre, a esta hora, dándote toda Rabá. Muchas gracias, Abba Kadosh, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa que nos das de unirnos contigo, de conectarnos contigo a través del estudio de tu palabra. Rogamos que tu Rúa, quien inspiró a Moshe, quien inspiró a los Nebín, a los profetas, quien inspiró a los Talmidín, a los discípulos, pueda inspirarnos en esta tarde y que podamos extraer de esta cantera de conocimiento lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Bendice mis hermanos, bendice las familias, bendice los países que a esta hora, Abacados, o después de esta grabación, tengan acceso a esta información para que tu palabra pueda ser para ellos una antorcha que alumbre sus mentes para el conocimiento de la Emet, de la verdad. En el Shen de Yeshua, en el nombre de nuestro Salvador, lo pedimos y lo recibimos. Amén. Amén. Les decía que llegamos al final de la cabeza, del rostro, del conocimiento que está contenido en el libro de Bereshit. Así que les decía que cuando llegamos al final, ¿verdad? Los capítulos finales son demasiado importantes. Son los capítulos finales del libro de Bereshit, son muy relevantes para el entendimiento de los libros de lo que constituye la Torá o el libro de la instrucción que sigue. Recordemos que en el libro de Bereshit nosotros estamos viendo que el Eterno da los secretos, ¿verdad? Cómo inicia la descendencia. Y vemos ahí los personajes en los cuales se va manifestando esa descendencia. Pero en el libro que sigue, nosotros ya vamos a ver la instrucción dada a un pueblo. Aquí nosotros vemos protagonistas individuales como Noah, como Abraham, como Isaac, como Jacob, protagonistas individuales. Pero en el libro que sigue, ¿verdad?, en la revelación que sigue, que es Shemot o Éxodo, ya el protagonista no son las personas, sino el protagonista es ese hijo mayor. El Eterno dijo de Israel: Israel es mi primogénito. Entonces, en el libro que sigue nosotros vamos a ver que el protagonista es un pueblo. En esta parashá, la número 12, y es importante que el libro de Bereshit tenga 50 capítulos. Vamos a tenerlo presente, 50 capítulos, y que la parashá o el fragmento es el número 12. Ya nosotros sabemos que el número 12 está hablando de reino. Y precisamente en los capítulos finales vemos la bendición de Jacob, el padre del pueblo del Eterno, ¿verdad? Que toma su nombre por él, por Israel. Lo vemos con 12 hijos. Y vemos la bendición que antes de morir él otorga a sus hijos. Quiero decirles que esta bendición no fue solo para ellos en ese momento. La bendición de Jacob es una bendición profética que abarca a los hijos de Israel hasta la consumación de los tiempos. Hasta la consumación de los tiempos. Mi hermano José Antonio Villar, Shabbat Shalom, bendición del Eterno para usted. Así que en esta parashá que se llama Vayehi, que traduce vivió, y que cierra con la muerte de Joseph. Así termina el libro de Bereshit. Quiero decirles que nada de esto es casualidad, que todo esto tiene una razón de ser en el marco de interpretación profética. Vayehi,
vivió. Parashá número 12. ¿Cuáles capítulos estudiamos? Los capítulos 47 hasta el 50-26 del libro de Bereshit. La Haftará, o los escritos proféticos que apoyan el tema que vamos a ver, se encuentra en Primera Ales Melahim, que es en hebreo Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12. Y los escritos del Pacto Renovado, Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, como algunos le conocen, está apoyado en el libro de Hebreos, el capítulo 11, los pasuk 21 y 22. También Ales Kefa, o Primera de Pedro, 1, 3 al 9, y 2, 11, 17. También por razones de descendencia, que es la connotación que desde el inicio le dimos, nos hemos movido en esa línea, en hacerle énfasis a la descendencia. Lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, con el cierre de lo que sucedió el día 50 después de la muerte del Mesías. Recuerden que Bereshit termina con la muerte de Joseph. Entonces nosotros vamos a ver cosas importantísimas en esta parashá. Vemos también cómo el día 50, les decía que el libro de Bereshit tiene 50 capítulos, que significa origen, vida, Reshit, comienzo. Como el día 50, después de la muerte del Mesías, ¿verdad? Quien es, decíamos que Joseph es una figura de Yeshua, del Mesías. Entonces vemos también cómo el día 50, después de la festividad de Shavuot, o la festividad de las semanas, entonces desciende el Ruach HaKodesh. Esto lo vamos a tener presente para que nosotros podamos ver cómo nosotros podemos ir haciendo una conexión perfecta entre leer los planos, que es ir a la Torá, tomar los escritos proféticos y luego tomar los escritos del Pacto Renovado, o Brit Hadashah. Entonces, en esta parashá, que comprende los capítulos del 47 al 50 y que finalizamos el libro de Bereshit, encontramos los temas como Jacob le hace jurar a Joseph que lo sepultará en Hebrón junto a sus padres. Aquí nosotros vemos la importancia que tiene estar en la tierra, ¿verdad? La importancia que tiene estar en la tierra. Esto tiene que ver mucho con la resurrección. En el momento de la resurrección, para un hebreo, para un hijo de Israel, y en este caso era el mismo Israel quien le hizo jurar por lo más sagrado que hasta ese momento ellos tenían. Y vemos aquí, ¿verdad? Nuevamente que así como Abraham le hizo jurar al siervo y le dijo: mete la mano debajo de mi muslo, que ciertamente era cerca a sus partes íntimas, ya que allí era donde estaba la señal de pacto, o la Brit Milá, o la circuncisión, que fue para ellos la señal de santidad, en ese momento. Vemos a Jacob que le hace jurar a Joseph, igual debajo de su muslo, bajo la señal del pacto de que lo sepultara en Hebrón junto a sus padres. El cuerpo es importante, mis amados. El cuerpo es importante. Jacob bendice a Efraín y a Manasés, hijos de Joseph. Esto lo vemos en esta parashá. Creo que es el corazón de esta parashá. La transferencia que se hace, la adopción que hace Jacob de estos dos hijos de Joseph. Vamos a ver también, Jacob bendice a sus hijos, y cada una de estas bendiciones son unas profecías que iban a alcanzar a los hijos de Israel hasta el tiempo del fin. Son bendiciones proféticas, no lo olvidemos. Vemos también las últimas instrucciones de Jacob a sus hijos sobre su sepultura. Vemos el fallecimiento de Jacob, las exequias, todo lo que
se movió alrededor de la muerte de nuestro patriarca. Joseph hace jurar a los hijos de Israel. Joseph hace jurar a los hijos de Israel. Y finalmente les dije que termina todo esto. El libro de Bereshit cierra con el fallecimiento de Jacob, que es una sombra de el Mesías. Les he dicho, y es un principio que yo sé que ya lo vamos teniendo muy claro, que para entender el fin, para nosotros entender el fin de algo, tenemos que conocer el principio. Y si queremos conocer el principio, tenemos que entender el fin. Si queremos conocer el principio, tenemos que entender el fin. Y si queremos entender el fin, tenemos que ir al principio. Quiero decirles que, o reforzarles, que nada es casualidad. Ningún detalle que esté en los planos, que es la Torá, es casualidad. Todo hace parte de un plan bien definido, bien detallado, bien exacto, en tiempo, circunstancia, elementos, situaciones, todo físico, de actitud y de actos que nosotros encontramos en la Torá, hace parte de un plan bien diseñado. Recordemos cuando iniciamos el libro que el significado Reshit es principal, y que cuando nosotros vemos que inicia con la letra Bet, que es la segunda letra del Aleph Bet o del alefato hebreo, con la cual también se escribe Ben, que es hijo. Recuerdan cuando iniciamos, parece que fue ayer, ¿verdad? Entendemos que Bereshit, el significado es por causa del principal. Por causa del principal. Vemos también que con la letra Bet se escribe Beit o casa. Entonces podemos también decir casa para el hijo. Todos estos significados, y aquí la importancia de nosotros los que enseñamos ir a la fuente en la cual fue escrita la Torá, los profetas, la palabra del Eterno fue escrita en el idioma hebreo. Entonces se nos hace muy fácil entender el concepto o entender la instrucción tal cual el Eterno la dio cuando nosotros conocemos tenemos contacto con el idioma en el que fue dada las escrituras. Así que recuerdan que todo inicia con dos árboles, que allí nosotros le vamos haciendo el seguimiento, podemos ver cómo evoluciona la semilla, ¿verdad? De ese descendiente que se prometió en Bereshit 3:15, cuando surge la problemática del pecado. Entonces el Eterno promete que hay una enemistad y que vendría un descendiente de la mujer, el cual aplastaría la cabeza del Nahas o del serpiente. Y de su semilla, y que iba a haber una enemistad entre esos dos árboles, ¿verdad? O entre esas dos semillas, que cuando el Eterno llama a Abraham para iniciar de manera como oficial arranca el programa con Abraham. Recuerden que Abraham era hebreo, y hebreo es alguien que cruzó el río. No podemos decir que era israelita, porque Israel o Jacob apenas estaba en los lomos de Abraham. Por lo tanto, nosotros vemos que Abraham fue un hebreo, alguien que cruzó el río, que hizo la transición. Cruzar el río significa ir a la otra orilla, significa dejarlo todo, mi tierra, mi parentela, mi idiosincrasia, mis costumbres, mi cultura, y adoptar por llamado del Eterno la cultura del reino. Dice que él caminó sin saber a dónde iba, porque esperaba una ciudad, y todo el viaje que hizo Abraham lo hizo como peregrino, porque siempre tuvo la conciencia de que era peregrino, advenedizo, que estaba de paso, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y fundador es el Eterno. Y es que les digo que el libro de Bereshit tiene dos
dos líneas de pensamiento. La primera, lo que les decía, que tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con construcción, tiene que ver con casa y tiene que ver con planos, ¿sí? Tiene que ver con esa edificación. Por eso nosotros vemos siempre a Abraham que edificaba altares. Por eso vemos a Jacob soñando que recuesta su cabeza en unas piedras y luego dice, este lugar no es otra cosa que casa de Elohim y puerta de los Shamaim, casa de Dios y puerta de los cielos. Entonces vemos en Bereshit esa constante del término de construcción, del pensamiento de construcción, de edificación, de 12 piedras. Y vemos que así termina. Cuando nosotros entendemos esto en el libro de Bereshit, lo vamos a entender. Ahora cuando usted va donde cierra la revelación, que es en el libro de Git-Galut o Apocalipsis, entonces usted ve igual que hay una ciudad con 12 cimientos, que la ciudad tiene 12 puertas, que en las puertas están inscritos los nombres de los hijos de Jacob. Entonces podemos ver y que esa ciudad tiene unas medidas, su alto, su anchura. Entonces esto es en términos de construcción, pero también lo vemos en términos de semilla, el libro de Bereshit en términos de semilla. Por eso nosotros vemos en Bereshit la cera, porque así se le conoce, cera, simiente, semen, que proviene del mismo término, semilla, semen, simiente, cera, descendencia. Pero recuerden que esa descendencia tiene un foco a donde apunta y es el descendiente, ese principal, por causa del cual se da la creación, por causa del principal. Ese principal es el descendiente. Entonces, cuando nosotros llegamos al libro de Revelación, en términos de semilla, vemos, Revelación es Apocalipsis, ¿verdad? Su nombre en hebreo es Git-Galut. Git-Galut es el nombre de Apocalipsis. Vemos en Apocalipsis 19 que el Eterno le dice a un malaj, a un ángel, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, construcción y descendencia, o sea, una casa que tiene unos herederos. Y en el libro de Apocalipsis nosotros lo vemos claro, quiénes son los que van a heredar, quiénes son los que van a entrar por las puertas de esa ciudad. Miren qué conexión tan hermosa nosotros podemos hacer cuando entendemos el libro de Bereshit. También en cuestión de semilla, en Bereshit inicia con 2 árboles, el de la ciencia del bien y del mal, y ahora nosotros vemos que esas semillas se traducen en personas, realmente en una descendencia real, de la descendencia de Caín, y vemos también de la descendencia de Adán, o de el hijo del hombre. Ahora nosotros entendemos porque a Yeshua, el descendiente, se le conoce también como el hijo del hombre. Miren lo curioso, estos datos se los quiero dar antes de entrar en contexto, porque para que usted pueda explanarse en entender la bendición dada a Joseph, la doble bendición que se le da a Joseph, la adopción de los hijos de Joseph para Jacob. ¿Y por qué rama fructífera es Joseph? Usted está hablando de rama, te está hablando de árboles, te está hablando de semilla y te está hablando de frutos. Entonces, en el libro de Apocalipsis, nosotros vemos un árbol que termina. La otra descendencia no les dejó ni raíz ni qué, ni raíz ni rama. Así lo dice, no les dejó ni raíz ni rama. Pero luego vemos un árbol, el árbol de la vida, el de la simiente santa, el de la simiente K2,
A uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que tiene 12 frutos. Miren la conexión que esto tiene con la parashá. Vallejí y vivió. Está hablando de Joseph cuando muere, pero da la bendición a Efraín, a Manasés. En Joseph le dice, eres una rama fructífera, aun cuando Joseph mismo muere. Aun cuando Joseph muere, dejó a sus hijos Efraín y ¿qué? Y Menashe. Efraín y Menashe, para que sean una continuidad de él. Aquí nosotros vemos cómo también el descendiente al que representaba Joseph muere, pero deja sus ¿qué? Deja su semilla, deja su semilla. Qué cosa tan hermosa. Así que nosotros vemos aquí el árbol de la vida dando sus frutos, 12 frutos. Vemos aquí nuevamente el número que significa gobierno, un gobierno, 12 frutos. Se acabó el árbol de la vida, son quitadas la raíz, que ya sabemos quién es la raíz. Así como Yeshua él dice, no temas, yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz de David. Así como Yeshua es la raíz, del cual nosotros somos las ramas, así también del árbol de la ciencia, del bien y del mal, dio sus ramas y sus frutos, y ya nosotros sabemos quién es la raíz. Entonces en el libro de Revelación nos muestra cuando el Eterno quite y no les dejará ni raíz, porque será exterminado el que sabemos, ni ramas, que son su descendencia. Y solo quedará reinando el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Nos vamos a concentrar en esta parashá, que tiene tanto por decir. Tiene tanto por decir. Yo quiero decirles que durante la semana esta sierva estudia en la parashá, en las escrituras. Y quiero decirles que durante todo el Shabbat, hasta la hora de grabación, estoy tratando de llevarles a ustedes la conexión, de hacer esa conexión. Así que yo espero que ustedes puedan valorar este trabajo, que es un trabajo para el reino, para el eterno. Ustedes son los hijos del rey, por lo tanto el plato que a ustedes se les sirve tiene que ser un plato como para los hijos del rey, como para los hijos del rey. Vamos a ver la bendición de Joseph. Nos vamos a concentrar en la bendición de Joseph y vamos a ir al libro de Bereshit, el capítulo 49. Y vemos lo siguiente, dice de la siguiente forma. Dice que Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse y les diré qué les sucederá al final de los días. No, es el capítulo 49. Vamos a concentrarnos especialmente en la bendición de Joseph. Al final vamos a dar la bendición y las profecías de todas las tribus hasta hoy. Pero vamos a concentrarnos en Joseph. La bendición de Joseph la encontramos en el capítulo 49, los pasuk 22 en adelante. Dice, Joseph, hijo de gracia es Joseph, hijo de gracia, rama fructífera junto a una fuente, que trepa sobre el muro. Aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios y los diestros arqueros lo odiaron, su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por manos del Todopoderoso, de Jacob, de allí en pastor de la palabra de Israel. Dice, es del Elohim de tu padre que te ayudará, del Shaddai, del omnipotente que te bendecirá con las bendiciones de los cielos, de arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y bendiciones de la matriz. Al final de la parashá vamos a leer la bendición completa de Jacob, que es una bendición que se recita luego de haber cerrado el Shabbat.
Cada vez que nosotros cerramos el Shabbat, pronunciamos la bendición de Jacob. Pero en esta parte, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Se dice de Jacob, en la bendición que es profética, que es una rama fructífera junto al manantial de agua. ¿A qué les recuerda a ustedes que es una rama fructífera junto al manantial de agua? Es una alusión, ¿verdad?, al Salmo 1, donde dice que feliz el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en la instrucción del Eterno, medita de día y de noche. El que hace de esta manera, el varón que hace de esta manera, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Es una rama fructífera y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Así que vemos la connotación que tiene la bendición de Jacob, la prosperidad, el crecimiento, el ensanchamiento, la manera exponencial como Jacob iba a extenderse entre las naciones. Es cuando dice que es como las ramas van a trepar sobre el muro. Estamos viendo como esas enredaderas, ¿verdad?, que van tomando y se van trepando por los tejados, va abarcando. Entonces, rama fructífera junto al manantial de agua es Joseph. Simiente que se prolongaría en Efraín. Escuchen, esta profecía de que de que Joseph sería una rama fructífera junto al manantial de agua, este crecimiento, esta expansión, crecimiento tan exponencial, tan grande, que lo compara como una rama que va trepando, que se va expandiendo, que va tomando territorio. Esta bendición se ve en Efraín. Por eso es importante que nosotros veamos la bendición que Jacob le da, la bendición que Joseph le da. La bendición que Joseph le da, que Jacob le da a los hijos de Joseph, a los hijos de Joseph. Y eso lo vamos a ver en el Bereshit, en el capítulo 48. Capítulo 48. Porque aquí hay algo especial que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver en esta tarde. Israel, estoy en el Pasuk 14. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. El menor. Recuerden que Jacob está enfermo y se le avisa a Joseph que su papá está enfermo, y Joseph va con sus dos hijos, Efraín y Manasés. Siempre decimos Efraín y Manasés porque es el orden que el Eterno le dio, pero realmente es Manasés y Efraín, porque el mayor era Manasés, que en hebreo es Menashe, era el mayor. Él acude con sus dos hijos delante del papá. Esto lo vemos en el versículo 1 del capítulo 48. Dice: después de estos sucesos, Joseph se le dijo a Joseph: tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus dos hijos, Menasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, le dijo: mira, tu hijo Joseph viene hacia ti. Israel, que era un anciano en ese momento, se esforzó y se sentó sobre la cama. Entonces Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: te haré prolífico. Miren que todo va en torno a la descendencia.
te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. Posesión eterna. Ahora tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto, antes de que yo viniese hacia ti a Egipto, serán considerados míos, tal como son mis hijos, con los mismos derechos, como lo son Rubén y Shimón. Pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, es decir, ellos heredarán a través de sus otros hermanos. En cuanto a mí, cuando vine a Padán se me murió Rachel, y empieza a decirle la manera como sucedieron los eventos respecto a la muerte de su mamá Rachel, El punto que aquí nosotros vemos es por qué manda a llamar a Joseph y hace la transferencia antes de darle la bendición a los hijos de manera general. ¿Estamos? La bendición de los hijos de manera general está en el capítulo 49. Pero en el capítulo 48, él manda a llamar a Joseph y frente a sus dos hijos, él le recalca, ¿verdad?, la promesa de la descendencia, de que el Eterno le prometió a su abuelo que serían fructíferos, que les daría una tierra por herencia. Pero fíjense, quiero que esto lo tengamos presente, que llama a Joseph. No espera a tenerlos a todos. Cuando él se reúne con todos, ya habló con Joseph y ya le dio una bendición a Joseph antes que se reunieran los 12 alrededor de su cama para darles la bendición final. Y esto tiene mucha importancia. Entonces, hay algo que nosotros vemos. En el Pasuk 15 dice, bendijo a Joseph diciendo. En el Pasuk 15 del capítulo 48 dice, bendijo a Joseph diciendo, el Elohim ante quien caminaron mis padres Abraham y Isaac, el Elohim que me guía desde que existo hasta el día de hoy, el Malach que me rescató de todo mal, bendiga a los muchachos. ¿A cuáles muchachos? A los dos hijos de Joseph, a Manasés y a Efraín. Y mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, sean invocados en ellos. El punto que aquí vamos a resaltar es que él tiene las manos sobre Efraín y Manasés, pero la palabra del Eterno dice, bendijo a Joseph diciendo. Porque la bendición, mis amados, es transferible de los padres hacia los hijos. Cuando Jacob está bendiciendo a Efraín y a Manasés, ciertamente ellos son la rama, la prolongación o la extensión de Joseph. Entonces, cuando él le da esa bendición a los hijos de Joseph, realmente la bendición es a Joseph. Por eso el Pasuk 14 dice referente a la bendición que él da sobre los hijos de Joseph. Bendijo a Joseph diciendo, aunque realmente tenía las manos en la cabeza de Efraín y Manasés, hijos de Joseph, y no en la cabeza de Joseph. Entonces, en el Pasuk 16 hay algo especial. Miren lo que dice el Pasuk 16. El ángel que me rescató de todo mal, bendiga a los muchachos. Y mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, sean invocados en ellos.
sean invocados en ellos y que proliferen como peces en la tierra. Que proliferen como peces en la tierra. Nos vamos a detener y que proliferen como peces en la tierra porque dijimos que estamos parados en la bendición de Joseph. Porque él manda a llamar a Joseph antes de dar la bendición a todos sus hijos. Porque iba a hacer algo que realmente iba a estar oculto para el resto de sus hermanos. Iba a estar oculto para el resto de sus hermanos. Y era hacer la adopción en el Rúa, ¿verdad? Porque esto fue algo por la orden del Eterno, de que él adoptara a Manasés y a Efraín como hijos de él. Cuando Joseph se acerca a la cama de su padre y se posterna ante su padre, pues sabe que lo que va a expresar es algo sumamente importante. Es algo que Joseph sabía que iba a trascender en el tiempo y él se posterna, él lleva a sus hijos y entonces Jacob dice, acércalos a mí, acércalos a mí. Cuando él se los acerca, Joseph pone a Manasés a la derecha, pues por ley natural correspondía a su hijo Manasés, que era el mayor, estar a la derecha y a su hijo Efraín estar a la izquierda. Joseph los dispone de esta manera delante del papá, pero resulta que aunque estaba ya, imagínense, en un lecho de muerte, ya anciano, sus ojos no tenían la fuerza y el vigor, pero su espíritu en ese momento estaba, mis amados, en una potencia impresionante, sabiendo que lo que estaba haciendo era unas profecías dirigidas directamente por el Ruach HaKodesh. Así que él le acerca a los hijos y ya ustedes saben que Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Entonces Joseph, creyendo que su papá está cometiendo un error, que es de pronto alguna demencia senil o algún problema de una percepción desgastada, le dice, no padre, con disgusto, no padre, no es así. Y él dice, no hijo mío, es así. Es así. Y miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Entonces Jacob cruza sus manos. Cruza sus manos. Y otorga la bendición con la mano derecha a Efraín el menor y su mano izquierda sobre Manasés. Y yo quiero decirle que esta figura, ¿verdad? Cada uno de ustedes coloque sus manos así donde está cruzada y ustedes verán que hace una figura que ha tomado el cristianismo para decir que es el símbolo del cristianismo, pero que realmente no es el símbolo del cristianismo, es el símbolo de la simiente, de la bendición. Miren esto, aquí, ¿verdad? Es así, las manos cruzadas, pero recuerden que cuando él da esa bendición, Jacob da esa bendición, dice algo, y que proliferen como los peces en la tierra. Vamos a ir ya reteniendo esto para luego hacer condensarlo finalmente. Entonces, y otorga la bendición a Joseph doble, porque todos nosotros sabemos que Efraín se convirtió en el líder de la casa de Israel. Ya nosotros vimos la división del reino que se da en la mano de Salomón, ¿verdad? De su hijo Salomón, y que el hijo de Salomón, de Roboán su hijo, de Jeroboán su siervo, y que a partir de ese momento las 12 tribus ya no estuvieron más juntas, sino que el reino se rasga. 10 tribus se fueron y conformaron el reino del norte.
y 2 tribus, Benjamín y Judá, y parte de la tribu de Leví se queda y se conoce como la casa de Judá o el reino del sur, con capital en Jerusalén. Las 10 tribus que se fueron se le conoce también en las escrituras como Efraín. Efraín se convirtió en el líder de la casa de Israel, que representan las 10 tribus que se fueron alejando de sus hermanos, se asimilaron entre las naciones, fueron llevadas cautivas por los asirios y nunca más regresaron. Nosotros sabemos que la casa de Judá fue llevada al exilio por los babilonios, que regresaron del exilio, construyeron el templo. Luego, en los tiempos de Yeshua, estaban bajo el dominio del imperio romano, ¿verdad? Pero ellos regresaron y pudieron, nunca perdieron su identidad. Pero estas 10 tribus, del cual Efraín, se le conoce también como Efraín. Cuando usted escucha las escrituras, Efraín, sepa usted que está hablando de la casa de Israel o el reino del norte, que se asimiló entre las naciones hasta que perdieron su identidad, olvidaron su identidad y fornicaron, y por eso ustedes van a encontrar declaraciones con respecto a Efraín. Está hablándoles al pueblo, a la casa de Israel, a esas 10 tribus que se fueron en rebelión contra el Eterno. Así lo podemos ver nosotros en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, que yo les invito a que ustedes se lean ese libro para que puedan entender esto, vemos cómo el Eterno llama a Efraín al arrepentimiento, a la teshuvá, a volverse de sus caminos, a volver al Eterno, a volver a Él. Entonces, Efraín se convirtió en líder de la casa de Israel, de la cual su papá hacía parte. Joseph hacía parte de las 10 tribus, ¿verdad? De las 10 tribus que se fueron. Pero miren que su hijo se convirtió en el líder. En el líder. Pero la promesa del Eterno de que haría a Joseph una rama fructífera es a causa de Efraín, pues se iba a multiplicar la casa de Israel entre las naciones, muchísimos, una rama que treparía sobre los muros, una vid que se ensancharía, crecería por todos los términos de la tierra. Esto es importante. En el libro de Jeremías, o Yirmiyahu, ¿verdad? El capítulo 31, el pasuk 20 dice: ¿no es Efraín mi hijo amado? Miren esto. ¿No es Efraín mi hijo amado? Cuando usted lea esto en las escrituras, usted sabe que está haciendo referencia a un pueblo, a la casa de Israel, al reino del norte, a las 10 tribus que fueron esparcidas y que se asimilaron con las naciones paganas. ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente, dice el Eterno, tendré de él misericordia, declara el Señor. Está hablando en un lenguaje de un padre, de ese niño Efraín, que lógicamente está hablando de ese niño a quien Jacob bendijo, pero que se iba a convertir sus descendientes en toda una parra o una rama bien frondosa, una rama bien fructífera en Efraín. Pero el Eterno lo recuerda como su hijo amado, como un niño mimado, un niño encantador. Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas, dice el Eterno, se conmueven por él, porque ciertamente tendré de él misericordia. En el profeta Oseas, referente a este tema, en el libro de Oseas, el capítulo 8, el pasuk 9 dice: porque ellos han subido a Asiria como asno montés solitario. Efraín con salario adquirió amantes.
Es un lenguaje metafórico que se usa para describir la infidelidad de la casa de Israel, que tomó el nombre de Efraín, porque ellos han subido a Asiria. Recuerden que ellos los llevaron cautivos los asirios a la casa de Israel, como asno montés, no un asno, mi amado, no un burro que está amaestrado, que está, ¿cómo se dice de los burros? Amansado. No, cuando habla de la infidelidad y de lo casquivano de Efraín, se le compara a un burro montañero que no ha sido domado. Dice en otra declaración con respecto a Efraín, que ya ustedes saben que es la casa de Israel, que es un novillo indómito. Pero dice, como asno montés solitario, Efraín con salario alquiló amantes. Amantes. Se ha quedado solo como un burro terco y solitario. Estoy leyendo Oseas 8:9. Se ha quedado solo como un burro terco y solitario. El mismo profeta que habló muchísimo de esto, por eso les invito a que lean el libro de Oseas, el capítulo 4, los Pasuquín 17 y 19 dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Hay algo impresionante, mis amados. 2 casas fueron llevadas a cautiverio. Las 2 casas fueron llevadas a cautiverio, ya se los expliqué. Pero la casa de Judá regresó, ¿verdad? En los tiempos de Esdras y Nehemías se cumplió la profecía de los años que había profetizado el profeta Jeremías o Jeremías sobre los 70 años que ellos iban a durar en cautiverio, pero ellos regresaron. Pero la casa de Israel no regresó. Esto es importante. ¿Cuándo iba a regresar? ¿Quién me dice? ¿Cuándo estaba profetizado que iba a regresar la casa de Israel? Es este tiempo, esto que estamos haciendo en este Shabbat, este tema que estamos estudiando, esta visión tan clara de las Escrituras hace parte del cumplimiento de esta profecía, del regreso de Efraín. El burro aprendió, mis amados. Hay algo que yo quiero decirles, y me encantan los secretos de la Torá sin ir a buscarlos en ningún lugar, porque creo que esos secretos... el Eterno dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros estudiamos en la Torá el rescate, ¿verdad? Los animales, todo primogénito que había que rescatar, tanto de las personas como de los animales, se rescataban los animales puros, ya que iban a servir para corbán, para sacrificios. Pero usted encuentra que el asno está dentro de los animales que se rescatan. Y usted dice: pero ¿cómo puede ser eso? Porque si el asno no está en la lista de los animales puros, es dentro de los animales impuros. Pues tiene su pezuña, no tiene la pezuña hendida ni rumia. Entonces, ¿cómo es que esta excepción a la regla? ¿Qué te está diciendo, mis amados? Está hablándonos en ese lenguaje sot, en ese lenguaje oculto, que cuando nosotros entendamos todo esto que estamos leyendo, que Efraín es un asno, es un burro terco, un burro solitario, un asno montés, rebelde, entonces nosotros vemos que es redimido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amados, cuando nosotros entendamos por qué Yeshua entra a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, esa fue una simbología, su entrada triunfal, con grandes vítores y aplausos y hosanas y bendiciones, y ponían palmas y tiraban monedas, y esto solo se hacía con los reyes. Y el público gritaba: ¡oh, sana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice: he aquí que tu rey viene a ti, para que se cumpliese la profecía que dice: aquí que tu rey viene a ti, humilde, cabalgando en un pollino, hijo de asna.
Y yo quiero decirles algo, mis amados, si nosotros entendemos, como lo estamos haciendo hoy, que ese novillo indómito, que ese asno casquivano, que ese burro solitario, dice, un burro solitario. Aquí está, ese burro solitario y casquivano iba a ser redimido. Yo quiero decirles algo, mis amados. Si la primera entrada triunfal de Yeshua fue en un asno, la segunda entrada triunfal va a ir cabalgando sobre un asno. Pero ya no será un asno indómito. No será un novillo indómito. Efraín, por fin, ese burro va a entender. El burro va a entender. ¿Verdad que estamos entendiendo, mis amados? Bendito sea el nombre del Eterno. Recuerden algo. Recuerden que cuando el Eterno, en las profecías, los profetas, empiezan a hablar de los dos pueblos, lo hace de diferentes formas. Usa diferentes metáforas para decir lo mismo. Usa, por ejemplo, el de dos mujeres, Ahola y Aholiba, para referirse a la casa de Judá y para referirse a la casa de Israel. Y dice, si pecó la una, al menos no peque la otra. Y le dice a la casa de Judá, tú has hecho peor que tu hermana. Y has hecho peor, le dice a Israel, que una ramera. Porque la ramera cobra por sus servicios, pero tú le pagas a tus amantes. ¿Estamos entendiendo? Dos mujeres. Y le dice a la una, tú que predicas, que me amas, y has hecho peor que tu hermana. Entonces, dos casas, dos mujeres. Y quiero decirles que hay una profecía que me encanta. Porque ahora vamos a ver nosotros que aquí se está cumpliendo, ¿verdad? La bendición de Joseph. Estamos en la bendición de Joseph. Porque la bendición de Joseph se prolonga y se cumple en Efraín. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos a Efraín, tenemos que estar pendientes que ahí está la bendición que Jacob diera por inspiración del Rúa para sus hijos, para sus nietos. Y le dijo que Joseph era una rama fructífera, porque de los lomos de él salió Efraín, del cual se iba a convertir en multitud de pueblos, en multitud de naciones. Pues iba a ser la casa de Israel que iba a llegar sin identidad por todos los rincones del mundo. Pero que el Eterno dice, cuando yo pienso en ese hijo, cuando yo pienso en ese niño, mi corazón se conmueve, mis entrañas se conmueven porque lo amo, porque aunque es un burro casquivano, un novillo indómito, yo lo amo. Y la palabra que el Eterno le diera a Joseph a través de Jacob se cumplirá y se está cumpliendo delante de nosotros. Ahora miremos esto. Quiero decirle que hubo muchos intentos de reconciliación durante el periodo de desarrollo del pueblo del Eterno. Pero no, había un resentimiento muy grande entre los samaritanos. Acuérdense, ahora sí van a entender que Samaria era la capital del reino del norte, y Judá, la casa de Judá, el reino del sur, con capital en Jerusalén. Ahora ustedes entienden el diálogo de Yeshua y la mujer samaritana. Ella dice, nuestros padres adoraron en este monte porque fue al pozo de Jacob la heredad que le dio a Joseph. La heredad que le dio a Joseph, el agua que le dio a Joseph. Estamos hablando de lo mismo, mis amados, de lo mismo. Estamos en la misma conexión, haciendo estas conexiones. Estamos hablando el mismo idioma bíblico, el idioma bíblico. Entonces, ustedes dicen que es allá donde se debe adorar, allá en Jerusalén. Entonces, hubo muchos intentos, pero había el abismo era ya muy grande. La separación ya era muy grande. Los judíos consideraban a sus hermanos goyines. Goyín, mis amados. Los consideraban impuros, inmundos. Los consideraban gentiles, mundanos.
pero ellos en su interior sabían que eran sus hermanos, que hacían parte de la promesa, que el reino estaba dividido. Ellos tenían conciencia de ello. Entonces, yo quiero decirles algo. Esta profecía, voy a pedirle a Belkis, esta profecía que se encuentra en Isaías, yo la voy a leer esta profecía pausadamente. Esta profecía, y vamos a verle la profecía y el cumplimiento. Y estamos hablando de Joseph, de la bendición que el Eterno le diera a Joseph, rama fructífera, ¿ok? Isaías, el capítulo 9. Refiriéndose a la casa de Israel, o al reino del norte que estaba disperso, que los judíos consideraban inmundos, que estaban en oscuridad, que estaban enfermos, que no había luz para ellos, que fue dado a los ídolos Efraín, déjalo, que siga su camino, que el abismo era ya demasiado grande. Miren la profecía, miren esta profecía tan maravillosa que está en Isaías 9. Pero no siempre habrá tinieblas para el pueblo que estaba en angustia, la casa de Israel, Efraín. Y el primero ha afligido ligeramente a la tierra y el primero ha afligido ligeramente a Eres de Zabulón, tierra de Zabulón, y Eres de Neftalí, tierra de Neftalí. ¿Y quiénes eran Zabulón y Neftalí? ¿De cuáles de las dos casas? Les pregunto. ¿A quién pertenecían Neftalí y Zabulón? A la casa de Israel, la que estaba en angustia. En otra versión dice, mas no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en tinieblas, como la primera vez que visitaron la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Del otro lado del mar, en Galilea, de los Goín, de los gentiles. Lo vuelvo a leer. Pero no siempre habrá tinieblas para el pueblo que estaba en angustia, para el pueblo que estaba en oscuridad, como la primera vez que pisaron la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, del otro lado del mar, en Galilea de los gentiles. Zabulón y Neftalí, de la casa de Israel, pertenecientes a Efraín, pero eran considerados como gentiles. Pero está diciendo que ellos no iban a ser gentiles siempre, que no iban a estar en angustia siempre, que no iban a estar en oscuridad siempre. Del otro lado del mar, en Galilea en Galil de los Goín, el pueblo que anduvo en tinieblas ha visto una gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Esta profecía de Isaías, oye, Isaías, se cumplió al pie de la letra. Vamos a verlo. Matillahu, el capítulo 4. Esto es emocionante, ¿verdad, mis amados? Hacer estas conexiones es emocionante. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo? ¿Quién iba a ir? ¿Cuál era la luz que iba a ver la casa de Israel que estaba en oscuridad? Los que moraban en angustia, los que moraban en región de sombra y de muerte, el pueblo desechado, el pueblo que moraba en oscuridad. Estaba profetizado que viviría en Galilea, en Galil, del otro lado del mar. Zabulón y Neftalí, recuerden, y lo vamos a ver ahora, que habitarán en puertos. Vamos a ver, Matillahu 4. Esto es maravilloso. Estoy leyendo el Pasuk 12, dice, y dejando a Nazaret, está hablando del ministerio de Yeshua, después que fue al desierto, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, la tierra de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón
y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Gentiles? Zabulón y Neftalí, miembros del árbol frondoso, ramas del gran olivo. Pero ahora entendemos, ¿verdad? Este es Efraín, Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. ¿Quién les visitó? ¿Quién fue el que se metió por allá y le decían siempre los judíos que paraba comiendo con los pecadores? ¿Quiénes eran esos pecadores? ¿Dónde era que estaba él siempre? ¿Quién era esa luz de la que profetizó Isaías? Que la casa de Israel iba a ver, la que estaba en angustia, la desechada, la que estaba en tinieblas. Luz le resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el Malhut Hasamayim se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí no termina todo. Miren esta belleza. Recuerden que la bendición le dice, ya les mostré el pez, ¿verdad? Y que se iban a multiplicar como los peces a Efraín, a la casa de Israel, a esta región que moraba, a esta región que estaba en sombra y muerte, a la cual vio una gran luz, porque los visitó el sol de justicia en persona, a llevarles la luz que necesitaban. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, a la misma región de Zabulón y de Neftalí, vio a dos hermanos, Simón, llamado Kefas, o Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Qué hermoso, ¿verdad, mis amados? Porque eran pescadores. Y les dijo: venid detrás de mí, o en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Si usted quiere, tiene que hacer la conexión devolviéndose, ¿verdad?, a la bendición que le da Jacob a Joseph a través de sus hijos. Y cuando le da la primogenitura a Manasés, le dice que serás tan prolífero, tan fructífero como los peces del mar. Entonces aquí vemos la profecía para ellos con la llegada de Yeshua, que les visita a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y ese pueblo que estaba en oscuridad vio una gran luz. Y los que moraban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Inmediatamente Yeshua comenzó a hacer lo que vino a hacer, a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, estaba siempre en esta región de Capernaum, en el mar de Galilea, y por eso fue que llamó a pescadores, para que pudiésemos hacer la conexión, ¿verdad? Y entender que la casa de Israel había llegado el momento en que esa promesa, esa profecía que dio a Joseph a través de sus hijos, estaba sucediendo delante de ellos. Estaba sucediendo delante de ellos. Jeremías 16:16, mire cómo lo dice, en los términos de pesca, refiriéndose a este fenómeno en el cual los hijos de Israel, o la casa de Israel, en el mar de las naciones, recuerden que el mar significa multitudes, pueblos, naciones y lenguas, estos peces iban a estar navegando en todos esos mares, invisibles al ojo humano, invisibles. ¿En qué mar navegabas tú? ¿En qué mar navegaba yo? ¿De dónde? ¿Quién fue ese instrumento que el Eterno envió con la red? Tú eres pez. Yo soy pez del gran mar, de donde nos sacó el Eterno, de donde nos sacó el Eterno. Miren cómo lo dice Jeremías 16:16, Jeremías 16:16. He aquí enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán.
muchos pescadores que los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Enviaré a muchos que pescadores que los pesquen. Qué cosa tan hermosa. Zabulón y Neftalí. En Zabulón y Neftalí es donde nosotros podemos entender ahora que a esos gentiles también, que tú te han enseñado en el cristianismo, que eres un gentil, que eres injertado, que no, mis amados, eres una rama fructífera. Efraín es una rama fructífera. Efraín es multitud de naciones. Esa es la primogenitura que el Eterno le dio a José. La doble porción que le dio a José se la dio en Efraín, que se convirtió en el líder de la casa de Israel. En el líder de la casa de Israel. Por eso hay algo que quiero que tengamos muy presente en esta tarde. Y es que Yeshua usa el término de pescar, ¿verdad? Y le dice que los haré pescadores de ¿qué? Pescadores de hombres. Y recuerden que con estos hombres es que empieza la siembra de la semilla del reino. Entonces por eso Yeshua luego utiliza la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. ¿Cuál semilla? ¿Cuál semilla? Es la semilla de Joseph. Es la semilla de Joseph. La semilla de aquel que al morir dejó la bendición, que aunque él murió, pero quedó esa promesa o esa profecía o esa bendición quedó en los lomos ¿de quién? De Efraín. De Efraín. Entonces, Yeshua dice, os haré pescadores de hombres. Sembrando la semilla del reino, hay algo que vamos a descubrir esta tarde. Vamos a descubrirlo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con semilla. Es importante que al cerrar el libro de Bereshit, nosotros entendamos que todo inicia con una simiente y tiene que cerrar con una simiente, ¿verdad? Inicia con una simiente que es el hijo, el Ben Adam, luego que ya entendemos que es hijo de hombre, y que es el que nos da la semilla, pero vamos a verlo de qué manera. Les decía al iniciar que el libro de Bereshit tiene 50 capítulos y que nada es casualidad, tiene 50 capítulos. Entonces decíamos que el hebreo es muy importante, mis amados, porque las letras hebreas, sobre todo el hebreo pictográfico. El hebreo pictográfico es el hebreo inicial. Es más, con ese hebreo fue que el Eterno se comunicó. Que no eran letras como tal. No eran letras, eran caracteres, eran figuras que decía más de lo que pueden decir las palabras. De lo que pueden decir las palabras. Entonces, respecto a esto, para poder nosotros hacer la conexión, que Yeshua le dice, síganme, yo os haré pescadores de hombres, que a partir de ese momento empieza a predicarse la Besorá Malhut, o el Evangelio del Reino. ¿Cuál reino, mis amados? Y ahora nosotros sabemos cuál reino. Estamos hablando de 12, el número 12 que significa reino. Pero que estaba dividido ese reino, esa casa estaba dividida. Ahora viene Yeshua, el descendiente, el que trae la semilla del reino. Y es una semilla que no es de aquí, es una semilla que viene de arriba. Por eso él dijo, el reino de los cielos, o el Malhut Hasamayin, el reino de los cielos se ha acercado, porque esa semilla no era de aquí. Entonces, esa semilla viene por mujer. ¿Por cuál mujer? Miriam. Pues toda la parte genética que toma Yeshua en la carne, la toma de la mamá. Ya vimos
que por eso el Eterno no le dice a Adán, tú vas a dar un descendiente. No. Le dice a la mujer, tú vas a dar un descendiente. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, en el libro de Juan, mis amados, el capítulo 21, nosotros encontramos que los discípulos o los talmidín estaban pescando toda la noche. Miren esto. Vamos a ver algo importante aquí. Pescando toda la noche de manera infructuosa. No habían pescado nada. Luego Yeshua se les acerca y les dice que echen la red en su nombre. Ellos echan la red a la orden de Yeshua, con las instrucciones que Yeshua le da, y la red sale totalmente llena. Pero dice que no se rompía. Pero nos da un dato. Dice que habían 153 peces. 153 peces. Estamos viendo que Yeshua ya ha comparado su reino, que dijo que enviaría pescadores que los pesquen, ¿verdad? Pescadores que los pesquen y que luego llama a los talmidín los primeros para traer el reino y le dice a ellos, yo los haré pescadores ¿de qué? Pescadores de hombres. Miren esta conexión. Y nosotros vemos que esto inicia es desde el momento con Joseph, cuando le da la bendición a Efraín. Entonces, vamos a ver qué tiene esto dentro. Miren, en el idioma hebreo, todas las letras tienen un valor numérico. ¿Por qué es importante? Dice que el mundo fue constituido a través de la palabra, dice la palabra del Eterno. Que el mundo fue construido, o llegó a la existencia a través de la palabra. Entonces tú no puedes hablar de construcción, tú no puedes hablar de planos sin que tú hables de medidas, ¿verdad? Sin que hables de números, de planos, todo plano es con unas medidas, y eso lo podemos ver nosotros reflejado en el santuario, y luego lo vemos reflejado en la Nueva Jerusalén y en el libro de Apocalipsis. Entonces, si el mundo fue creado por la palabra, significa también que esas palabras tienen ¿un qué? Un valor numérico. En este caso, vamos a ver hoy que estamos ya tratando el libro de Bereshit, que tiene 50 capítulos. Y vamos a ver nosotros en el hebreo pictográfico, la letra Nun. Nun. Así. Nun. El valor numérico de Nun es 50. Y este carácter o esta figura es la figura de un espermatozoide. De un espermatozoide en movimiento, y denota o significa hijo, semilla, heredero, peces, vida. Qué hermoso, ¿verdad? La letra Nun tiene un valor numérico de 50 y denota o significa o transmite en su raíz más profunda hijo, semilla, heredero, peces, vida. Ya yo le dije que estamos hablando de cera, simiente, descendencia cuando hablamos de semilla. Pero esto está en la letra Nun, que tiene un valor numérico de 50, que tiene un valor numérico de 50. Entonces, ahora nos vamos a algo. Ya vemos cómo se está cumpliendo toda esta profecía. Isaías 9, ¿verdad? Que la que estaba en tiniebla, el pueblo que estaba afligido, los que estaban desechados, iban a ver una gran luz, y a los que moraban en región de sombra y de muerte, luz les iba a resplandecer. Llegó Yeshua, la luz, estuvo entre ellos, llamó a unos hombres y les dijo, ustedes van a ser esos pescadores, de los cuales profetizó Jeremías 16:16, yo enviaré pescadores que los pesquen. Y entonces ahora Yeshua llama a esos talmidín y les quiere enseñar muchas cosas ocultas, y por eso le dice, tiren la red en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, en mi Shem, en mi nombre. Y sacaron la red
que casi se rompía, pero no se rompió. Y había un total de 153 peces. Cuando nosotros sumamos el 153, nos da un total, un solo dígito. Para llevarle un solo dígito, ¿ese dígito cuál es? ¿Cuál es ese dígito? Cuando sumamos 1 más 5, 6. Más 3, 9. Escuchen, 9. Entonces, lo llevamos a un número final que es 9. Entonces, ¿qué les quiso decir Yeshua? ¿Qué estaba diciendo Yeshua? ¿Qué cosas escondidas hay aquí? Si era el llamado, si a partir de ahí las buenas nuevas del reino, la semilla del reino iba a ser sembrada, y él utilizó el oficio de la pesca porque tenía que ir en esa conexión, porque es que Jacob le dijo a Efraín, era que los haría fructíferos como ¿qué? Como los peces. Entonces no se puede salir la revelación, mis amados. Y aquí cuando nosotros sabemos cuando la gente empieza a dar revelaciones de sí mismo, es porque eso no tiene conexión con las escrituras. Tiene que haber una conexión muy grande. Entonces vemos algo. Ellos siguieron predicando la Besoraja Malhut, Yeshua y sus 12 talmidim. Y resulta, escuchen, que después de la muerte de Yeshua, que se dio en Pesa, ¿verdad? La Pascua. Y estuvo con ellos 40 días, se le apareció a muchas personas, sopló y le dijo, recibite el espíritu. Le dijo a Tomás, el incrédulo, sí, soy yo, mirad, no soy un espíritu, yo tengo manos, mírenme, yo soy. Y le llevó la mano al costado, igual que Joseph, cuando no creían que era él. Y Joseph tuvo que mostrarle la señal física de la sangre, que fue la Brit Milá. Así Yeshua le dijo, miren que soy yo, un espíritu no tiene manos ni pies, soy yo, mete tu mano en mi costado y toca la señal en mis manos, yo soy. 40 días estuvo en medio de ellos con señales indubitables, o sea, señales que no se pueden dudar. Ahora, venía la festividad que sigue, y era la festividad de Shavuot. Faltaban 10 días para la festividad de Shavuot. En esos 10 días, Yeshua se va el día 40. Escuchen, la festividad de Shavuot, que viene de Shavua o semanas, eran 7 semanas. Y el día que sigue a las 7 semanas, 7 por 7, 49, el día 50, sucedió algo maravilloso. Yeshua le dijo, no se muevan, quédense ahí, esperen en Jerusalén la promesa que el Abba les hizo. Era la semilla, mis amados. Estamos hablando de Shavuot, estamos hablando de cosecha, estamos hablando de peces, estamos hablando de que algo extraordinario va a suceder, que iba a cambiar para siempre la historia, la profecía que se le dio, que Jacob dio, inspirado por el Ruach HaKodesh a Efraín, de que sería una rama fructífera, de la señal que hizo al cruzar las manos, que era un pez, y le dijo que se convertirían en peces, serían tantos como los peces. Estaba por cumplirse en vivo y en directo, en vivo y en directo. Entonces durante esos 10 días ellos permanecieron en tefilón, en oración, en ejat, en unidad, estudiando las escrituras, entendiendo lo que no habían entendido. Entonces el día 50, el día 50 de la muerte ¿de quién? De la muerte de Yeshua, el grano tenía que morir para poder dar semilla. Entonces miren, aquí vemos semilla, heredero, peces, hijo, vida. ¿Ah? El día 50 ellos estaban reunidos y de pronto le han hecho 2. Llegó un viento recio que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Rúa. ¿Qué era el Rúa, mis amados? El espíritu. ¿El espíritu de quién? De la semilla del árbol de la vida, de Joseph,
que representa a Yeshua. Esa semilla era su espíritu, el espíritu de Yeshua. Quiero decirles que si usted está creyendo que el Espíritu Santo es una tercera persona, le está quitando los créditos de la segunda parte de la obra que Yeshua vino a hacer. La primera obra que él vino a hacer era morar con nosotros. Fue una obra visible, morar entre los hombres, mostrar, cumplir todo, para poder hacer la segunda obra, que es la esencia de lo que vino a hacer, y es morar en nosotros, darnos su espíritu, la semilla del árbol de la vida, la semilla del descendiente. La semilla del descendiente de Génesis 3:15 se dio en esta festividad de Shavuot, el día 50. El día 50. Algunos le conocen como la festividad de Pente. Penta es 5 de Pentecostés. Ese día 50, ¿qué pasó? Díganme. ¿Quién fue el que se paró? El primerito que llamó, que ya vimos que fue el que cumplió la profecía de Isaías 9. ¿Verdad? Que Yeshua luego viene y lo llama y le dice esto para que se cumpliese la profecía, lo que dijo el profeta Isaías. Entonces ahora Kefa, el mismísimo, a quien él lo encontró con las redes y le dijo, sígueme, yo los haré pescadores de hombres y vamos a llevar el reino. ¿Cuál reino? El reino de las 12 tribus que está malogrado. Esta división tiene que ser quitada. El pueblo que está en oscuridad tiene que ver una gran luz, y a los que mueran en región de sombra y de muerte tiene que llegar la vida. Y lo llama y le dice, yo te haré pescador de hombre. 3 años y medio con él, mis amados. 3 años y medio Kefas. Y los 11 más con Yeshua. Y el día 50, el día del hijo, la semilla, heredero de los peces, de la vida. Kefas, puesto en pie, alza su voz y empieza a hablar. Y empieza a decir, como resultado, más de 3,000 peces, al lanzar la red, más de 3,000 peces sacaron en esa red. Quiero decirles algo, mis amados. Allí se cumplió. Y en la segunda intervención, 5,000. 5,000. A partir de ese momento, la semilla, la vida, la promesa, todo empieza a regir de manera verdadera, ya no como sombra, ya no es una sombra, ya no era Joseph como sombra. Ahora está la realidad. Pero quiero decirles, mis amados, que cómo comprobamos nosotros que ciertamente es así. ¿Cómo lo terminamos de empalmar, de comprobar? Miren, si son 153 peces, y cuando nosotros sumamos ese 153, nos da al final un dígito de 9. Y sabemos que ese 9 significa todo. Porque son incontables, son números ¿qué? ¿Cómo se llaman los números? Infinitos. Números infinitos. En el 9 están contenidos todos los números. Todas las cifras que usted quiera formar todos están contenidos en el número 9. Ahora miren esta belleza. ¿Cómo sabemos que ciertamente esos 153 quedaron condensados en ese día 50, cuando bajó la semilla a morar en los corazones? El sembrador salió a sembrar y la semilla fue lanzada. En este caso el sembrador fue Kefas o Pedro. Miren, si el Espíritu mora en usted, que es la semilla del que vino a aplastar la cabeza del Najás, la semilla del árbol de la vida, que es Yeshua, y por eso el conocimiento de Yeshua lo tiene la casa de Israel. Esto es más claro no puede ser, porque la promesa de la rama fructífera y de todo lo que estamos hablando fue para Efraín, fue para Joseph, y esto lo iba a hacer no delante de todos sus hermanos. Por eso yo le dije que él empieza dándole la bendición a su hijo Joseph, y hace lo que hace con sus nietos, y los demás hermanos no supieron de esto. Luego le da la bendición a todos y le da la bendición a Joseph junto con sus hijos. Pero ya había sucedido algo que es oculto, y eso lo vamos a ver en lo que significa que es América rapidito, mis amados. Sino que esto tiene mucho, mis amados. Esto es mucho, leen.
Si tú tienes el Espíritu, escucha, si tú tienes el Espíritu, tú tienes que mostrar los frutos. Y los frutos tienen que ser la suma de 153. ¿Estamos? 153 nos está hablando de la plenitud del Espíritu. O sea, el 153 pesos está diciendo la cantidad de personas que recibirán, que hacia donde va a llegar esa semilla preciosa. Ahora nosotros vemos en Efesios 5, 22, más el fruto, estamos hablando de la rama fructífera que es Joseph, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu o del Rúa, si mora en ti, si has recibido esa semilla, si eres de esa descendencia, es Ahava, que es amor. Simho, vamos contando. O gozo. Shalom, que es paz. Cuarto, que es paciencia. Quinto, que es benignidad. Sexto, que es bondad. Séptimo, que es emuná o fe. Octavo, que es mansedumbre. Y noveno, que es templanza. Ahí están los frutos de esa rama fructífera, de esos peces que se iba a dar el día 50, después de la muerte de Yeshua. Por eso, Bereshit tiene 50 capítulos y termina con la muerte ¿de quién? Con la muerte de Joseph. Pero a partir de ahí empieza la descendencia. Por eso yo le decía que luego el libro ahora que sigue nos va a hablar ¿de qué? De un pueblo, de un pueblo, de un pueblo. Entonces, mis amados, en Hechos 2, que es donde se da el cumplimiento, ese día, mis amados, miren que el número 50 tiene que ver con hijo. Igual que Bereshit, ¿verdad? Que es Ben o es hijo. Semilla, que es cera, descendencia, semen. Heredero. Peces y vida. ¿Saben que Yehoshua o Josué, como le conocen, se le conoce en la cronología bíblica como Yehoshua, hijo de Num? Porque también es una sombra del Mesías. Es una figura del Mesías, Yehoshua o Josué, el que introdujo al pueblo en la tierra. Y es como si dijéramos Yehoshua, hijo de vida. Y por eso Yeshua dijo, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que tiene la semilla dentro de él, tiene la vida. El que no tiene la semilla de Elohim, no tiene la vida. Respecto a esto, y yo no sé si el hermano Fabián está conectado, pues él se ha gozado mucho, fue cuando descubrió este texto en las Escrituras, y es donde dice, yo hice reposar mi espíritu en el norte. Si el hermano Fabián está conectado, yo le agradezco que nos regale esta cita para todos. Yo hice reposar mi espíritu en el norte, refiriéndose a la casa de Israel o a Efraín, donde el Espíritu del Eterno vino con poder y se mueve con poder en la casa de Israel, pues es la rama fructífera, porque Yeshua, ¿verdad?, es esa semilla, es ese hijo, es ese heredero, es ese que dijo, tiren la red y yo los haré pescadores de hombres. En el Pasuk 39, gracias mis amados, está en Zacarías 6, el capítulo 8. Dice, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Esto usted no lo puede inventar, mis amados.
Esto usted no puede inventarlo, eso es una concatenación, eso es una secuencia, eso es una hilación profética perfecta. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y aquí vemos nosotros los frutos de esa semilla, si es que hemos recibido esa semilla. Y les quiero decir algo, mis amados, en Hechos 2, el día de la inauguración de la semilla, porque a partir de ahí en este momento yo soy una sembradora. Estoy tirando la red o estoy tirando la semilla, que es lo mismo. ¿Y por qué se usa peces y a la vez semilla, mis amados? Porque les doy un dato. En el reino animal, la reproducción más alta que existe son los peces. Es lo que más se reproduce. Y lo hacen debajo de las aguas, donde nadie los ve. Esto tiene muchas lecciones, pero quiero que sepamos por qué tiene conexión con peces y semilla. Y con vida, con vida. Entonces, dice el Pasuk 39, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos los que el Adón nuestro llame. ¿Era solo para ellos? ¿Para los que recibieron ese día, ese regalo? No, para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro quiera llamar. Termino en esta tarde, mis amados, con la bendición de Joseph a las tribus, porque hay algo que nosotros tenemos que saber. Todo es perfecto en los planes del Eterno. Recuerden que la bendición a las tribus también nosotros la podemos encontrar en el libro de Devarim, en Deuteronomio, el capítulo 33, del 7 al 23, cuando Moshe hace una copia de la Torá para cada uno de los jefes de tribu y da la bendición a las tribus. Pero la bendición que Jacob, que es el padre, le da a cada una de las tribus es una profecía. Y miren lo que dice Jeremías. ¿Por qué voy a usar esta cita, esta declaración? Porque lo que les voy a decir con respecto a América, que recuerden que el buen vino siempre se sirve al final. Es la fórmula de Yeshua, pues. Digo, el buen vino siempre se da al final. Todos dan el buen vino primero, mas tú has reservado el mejor vino para el final. Si nos movemos en el espíritu de Yeshua, el buen vino siempre se da al final. ¿De dónde sale este planteamiento o esta interpretación de las Escrituras? ¿De qué papel juega América dentro de estas bendiciones que Jacob le dio a sus hijos? Y en el libro de Yirmiyahu, el capítulo 50, los pasuk 33, dice: así ha dicho Yahweh Sebaot, oprimidos fueron los hijos de Judá, la casa de Judá, y los hijos de Israel, la casa de Israel, las dos casas, el reino del norte y el reino del sur, juntamente. Y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. Escuche esta declaración. Así ha dicho Yahweh Sebaot, oprimidos fueron los hijos de Judá y los hijos de Israel juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Aquí nosotros podemos, por conocimiento de las Escrituras, saber que hay una profecía que es para el tiempo final. ¿Por qué? Porque nunca existió un cautiverio que se llevaran cautivas las dos casas. Nunca.
Entonces, ¿cómo puede decir el Ruach HaKodesh por boca del profeta Jeremías que Yahweh Sebaot ha dicho que los hijos fueron oprimidos, tanto la casa de Israel como la casa de Judá juntamente, y que todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar? Apocalipsis 18:1, mis amados. Después de esto, vi descender del cielo un ángel con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y oí una voz que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas, ni tengáis parte de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. ¿Dónde hubo un cautiverio físico? Ve que en la historia del pueblo de Israel que fueran cautivas las dos casas. No, la casa de Israel fue llevada cautiva por los asirios y no regresó nunca más. Y la casa de Judá se sabe que fue llevada cautiva ¿por quién? Por los babilonios, por Babilonia. Y luego estuvo bajo el imperio romano. Pero aquí Jeremías está diciendo que serían llevadas juntamente la casa de Judá y la casa de Israel, y que los retuvieron no los quisieron soltar. Hay una postura, mis amados, una postura bíblica que tiene que ver con América. Con América. Siempre me he preguntado cuál es el origen del hombre americano. Y recuerden que lo que hay para responder a esto son ¿qué? ¿Qué es lo que hay con respecto a esto? Teorías. Una teoría es una posición, un postulado, no es una afirmación. La teoría del origen del hombre americano, que se pasaron por el estrecho de Bering, que esto... No, mis amados, quiero decirles que esto va más allá. Que incluso Salomón sabía que existían ya para este lugar oro y madera fina. Cuando envió las naves de Tarsis, son temas tan maravillosos a que fueran hasta muy lejos para llevar madera y para llevar oro para la construcción del templo. ¿Dónde, quiénes, cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron aquí, mis amados? En el sentido de la restauración, esto va a ir cobrando fuerza. América es uno de los continentes privilegiados dentro del marco profético. Cuando en Apocalipsis dice que el dragón echa agua sobre la mujer y la tierra ayudó a la mujer, pues arrastró el agua que el dragón había echado tras la mujer. Esto tiene una aplicación, muchas aplicaciones, pero dentro de las cuales está, mis amados, que no es una casualidad que el encuentro de las dos culturas, o el descubrimiento de América, como se dice, se haya dado. ¿Quién me dice la fecha del descubrimiento de América? ¿Quién me lo dice? ¿El 12 de qué? El 12 de octubre. ¿Y qué época es octubre? ¿La festividad de qué? ¿Qué festividad hay aquí? La festividad de las cabañas, la festividad de los tabernáculos, la festividad de las enramadas. 12 de octubre de 1492 llegaron a este continente Cristóbal Colón, que era judío. Es un tema para que usted se inquiete y usted investigue. Cristóbal Colón era judío y los que trajo aquí también eran judíos. Pero ellos vinieron sencillamente a descubrir lo que ya existía. Ya habían aquí, ya estaban sus hermanos aquí. Cuando las tribus de Israel salieron y fueron dispersas, mis amados, esta tierra ayudó a la mujer, y bajo el periodo de persecución también. ¿Cómo es posible que Estados Unidos de Norteamérica llegara a convertirse en la potencia mundial, siendo el continente nuevo? Dice que el Eterno los llevó con alas de águila por el desierto. ¿Por qué el emblema de Estados Unidos es un águila? Eso no les puedo decir. Si ustedes me dicen, vamos a tener una vigilia, les aseguro que yo tomo agua y me duro las horas que sea explicándoles estas cosas tan maravillosas. Dice que los llevó como en alas de águila, ¿verdad? En alas de águila. Y
Y hay algo sobre América que les quiero decir, porque sí vamos a cerrar con las tribus, ¿ok? Hay un libro que yo se lo recomiendo, que es de Jair Davidi, y se llama Joseph y la identidad israelita de América. Joseph y la identidad israelita de América. Jair Davidi, no se le olvide, Jair Davidi nos muestra de una manera clara con las escrituras cómo es que América está dentro del corazón de la restauración de las dos casas. Y miren, se dice que América, el término América, viene de un hijo de Manasés. De un hijo de Manasés, el hermano de Efraín, el hermano mayor. Y llamado Maqui, un hijo de Manasés. Y miren que sí tiene relación en hebreo. Hay una canción en hebreo que me gusta mucho. Lo voy a pedir a Belki por ahí que la busque para que la escuchamos. Se llama Amé a mí. Amé a mí. Tu pueblo será mi pueblo. Pues el término Am u Om en hebreo significa gente, pueblo. El término Ami significa o traduce mi gente. Omer, que también es un término que viene de América, es medida, primicia. Recuerden que Omer es una medida de grano, medida, primicia. Y Ameri, escuchen, Ameri en hebreo es mi Omer o mis primicias. ¿Y qué decimos de K? Que en hebreo es Sha. O sí, es como Cha en español. De la tercera persona, en hebreo se utiliza yo, tú, ellos. Es el término K. Entonces, podemos decir que traduce tus primicias, las primicias del Eterno, el primer grano, la medida, Omer de Elohim. No perdamos la línea. Am, gente, pueblo. Erika significa también oculto, escondido, igualito que lo que hizo Joseph con quién, con Jacob, con Joseph, Efraín y Menasé. Por lo tanto, podemos traducir América, pueblo escondido, pueblo escondido. Y aquí nos muestra, mis amados, que el pueblo del Eterno iba a sufrir una dispersión o un exilio, las dos casas. Y quiero decirles, mis amados, que en América está la representación de las 12 tribus de Israel. Quiero mostrarles someramente, ¿verdad? Que es así. Cuando nosotros vemos la distribución geográfica de las tribus alrededor del Mizcán, hay algunas declaraciones en las escrituras que no concuerdan con que sea el Mizcán, porque allí ya no está hablando del Mizcán, sino que en la dispersión, a dónde iba a llegar esa semilla, en qué parte del territorio. No tengo el tiempo para mostrarles todas las citas, pero sí decirles lo siguiente, que nosotros podemos encontrar la tribu de Judá en esos esclavos que trajeron a Estados Unidos. Muchos de la raza morena, de la raza negra en Estados Unidos, hacen parte de la tribu de Judá, especialmente los de la raza negra que están en los Estados Unidos de Norteamérica. Hacen parte de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín podemos encontrar en Jamaica, Trinidad y Tobago, las Antillas. Se dice, de acuerdo a este mapa geográfico, que Leví, la tribu de Leví, está mayormente en los haitianos, en Haití. Simeón
República Dominicana, todo lo que tiene que ver esta isla, República Dominicana. Zabulón, dice que Zabulón hace parte de Centroamérica, Guatemala, Panamá, Honduras, Belice, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Efraín, Puerto Rico, mis amados, Puerto Rico, de acuerdo al mapa, vamos a tener un estudio de esto. Manasés, se dice que en Cuba, la región geográfica que corresponde a Cuba, está llena de la tribu de Manasés. Gad, ejército acometerá, ¿verdad? A los indios nativos americanos, los que estaban cuando llegaron los invasores. Cuando llegaron los invasores, la tribu de Gad corresponde a los indios nativos americanos. Rubén, a los indios seminobles, especialmente en el estado de Florida, en Estados Unidos. Neftalí, saben, no tengo el tiempo. Quería leer la declaración para que usted viera la conexión que tiene con los países. Pero de Neftalí dice: sierva suelta que produce dichos hermosos, y corresponde a la región geográfica de Argentina y Chile. Y yo quiero decirles algo, mis amados, no es un secreto que grandes escritores latinoamericanos, ¿de dónde han salido? Y entre otras cosas, especialmente los argentinos, tienen un hablado muy especial, ¿verdad? Se caracterizan por un hablado muy especial. Y Chile también. Argentina y Chile han producido grandes poetas. Golda Meir, cantidad de escritores argentinos, porque dice dichos hermosos. De hacer se dice que el pan es sustancioso. Hacer es el pan, tiene que ver con alimento. Y aquí, mis amados, están estos países, bendito sea el Eterno: Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Qué lindo, mis amados. Nosotros podemos decir de nuestro país Colombia que por tener todos los pisos térmicos el pan es sustancioso. Tal cual lo que corresponde a hacer. Isaacar es el que trabaja como un burro, pero se recuesta porque vio que el descanso es hermoso. Esto tiene que ver mucho con el comportamiento de los mexicanos, que son bastantes trabajadores, pero también les gusta darse descanso seguido. Puerto de Mar dice con respecto a Zabulón, y mire que corresponde a Panamá, que es donde está el canal, donde llegan cantidad de naves. Someramente, pero quiero decirles, mis amados, que al cerrar el libro de Bereshit, en esta parashá, quiero decirles, mis amados, que somos parte de un pueblo especial, que nos une la semilla de aquel que vino a dárnosla en una festividad de Shavuot. Y aún el Eterno está enviando pescadores que los pesquen y cazadores que los cacen. Hay una pesca muy grande, la más grande que hayamos visto. Yo me estoy preparando para eso. ¿Tú te estás preparando para eso? Al final habrá un solo rebaño, mis amados, y un solo pastor. Peces, ovejas, tantas maneras tiene el Eterno de decirnos una verdad. ¿Quiénes somos? Amé, a mí tenemos que decir, asirnos del manto de Yeshua y decirle: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Qué hermoso es hacer este recorrido, y me da nostalgia terminar el libro de Bereshit. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas de las que en 12 parashá nosotros no podemos explicar.
de hora y media o de 2 horas cada Shabbat. No podemos explicar, pero yo te invito a que te abras tu corazón y permitas que en este Shabbat la semilla del Rúa produzca en ti un nuevo nacimiento como hijo del reino. Tú eres hijo del reino. Qué hermoso es decirlo, pero con esta convicción. No decirlo de una manera emocional. Soy la hija del rey, soy el hijo del rey, sin saber, sin conocer, con conciencia y a ciencia cierta que somos hijos del rey. Al terminar una parashá, tenemos que decir, Hazak, esforzaos, mis amados. Hazak, 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 esforzaos. Conozcamos al Eterno. Insistamos en conocerle. Esta semana, pienso que el miércoles o martes, quiero compartir con ustedes algo sobre el año 2021 del calendario romano. Algo muy especial. Yo espero que lo compartan. Tiene como base una revelación que el Eterno me dio antes de Pesaj, de la festividad de Pesaj, de el tiempo que ya pasó. Y quiero compartir con ustedes esta revelación que el Eterno me ha dado y que sé que es importante para nosotros. Hazak, Hazak, venid Hazek, sé fuerte y seremos fortalecidos. Nos vemos el miércoles a las 7:30 para compartir esta maravillosa verdad. Shabbat Shalom. Yo quiero darles la bendición final, la bendición a los varones, y es Yesimha Adonai, que Efraín ve Menashe. Que el Eterno os haga como a Efraín y como a Manasés. Llevarejeja Adonai veis mereja. Yaer Adonai pana beleja bijuneja. Yisa Adonai pana beleja beyasen leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.